En el vídeo anterior hablamos sobre OSD, OpenShift Service Dedicated en Google Cloud. También hablamos sobre las diferentes arquitecturas de OSD, es decir, OSD en formato público, OSD con visibilidad privada. En el vídeo de hoy vamos a hablar de OSD privado, es decir, cómo desplegar OpenShift Service Dedicated en Google Cloud con una arquitectura privada, donde nosotros, los consumidores y los administradores de la plataforma, solo seremos capaces de acceder al clúster de forma privada, es decir, desde dentro de Google Cloud. Cuando hablamos de OSD con visibilidad privada, podemos decir que hay dos formatos, con PSC y sin PSC. ¿Y qué es PSC? PSC es un mecanismo para establecer una comunicación entre dos puntos dentro de Google Cloud de forma privada. De esa forma permitimos establecer una conexión privada desde un proyecto externo en Google Cloud al nuestro, a donde desplegamos OpenShift Service Dedicated, con nuestro VPC, con nuestro proyecto donde desplegamos la infraestructura de OSD. Como podréis imaginar, seguramente ese PSC, esa conexión privada que se va a crear de forma automática en el clúster, en la arquitectura, y lo va a hacer el instalador de OSD de forma automática, va a ser usada para que el equipo de SREs de Red Hat y recursos internos de Red Hat sean capaces de establecer una comunicación efectiva, segura y privada con nuestro clúster de OSD. Es importante destacar que una vez establecida esa conexión, solo el equipo de Red Hat SREs será capaz de conectar a través de esa comunicación. Existe una limitación, es decir, indicamos un proyecto concreto desde el que se va a tener acceso, es decir, ningún otro proyecto va a tener acceso a esa comunicación una vez configurada. PSC, Private Service Connect, funciona de la siguiente forma. Existen dos roles diferentes, productores y consumidores. En nuestro caso, lo que va a ocurrir es que al crear el Private Service Connect, se van a crear unos PSC Attachments para exponer los servicios de OSD desde la red dedicada para PSC. Los consumidores, que serán capaces de consumir esos servicios expuestos a través de esos attachments, será obviamente el equipo de Red Hat SREs. Los requisitos para desplegar OSD con PSC, con Private Service Connect, son muy sencillos. Vamos a verlos en el vídeo de hoy, paso a paso, cómo hacerlo, y veréis que en unos pocos minutos lo tendremos todo listo. Pero básicamente consiste en crear, antes de nada, el VPC, la red virtual privada. Lo haremos de forma manual y lo haremos a través del CLI, a través de la línea de comandos, para que veáis cómo se puede hacer fácilmente. Una vez creado el VPC, crearemos las diferentes subredes. Crearemos una subred para los masters con su direccionamiento privado, crearemos una subred para los workers con su direccionamiento privado y crearemos esta vez una tercera subred para el Private Service Connect. Veremos que al crear la red le indicamos un tipo de red, un objetivo para esa red, y eso es fundamental para que Google Cloud detecte que esa red es específica y va a ser usada para el PSC, para el Private Service Connect. Una vez tengamos esa infraestructura desplegada, esos requisitos básicos que necesitamos para desplegar OSD con Private Service Connect, desplegaremos el clúster a través del CLI, a través de la línea de comandos. Esta vez lo vamos a hacer así para que también veáis que no solo es posible hacerlo a través de la interfaz web, sino que también lo podemos hacer en remoto a través de la línea de comandos. Cuando hablamos de OSD con visibilidad privada, podemos decir que hay dos formatos diferentes, o al menos dos formas diferentes de desplegar OSD en forma privada. Una con PSC, con Private Service Connect, y otra sin usar Private Service Connect. En el vídeo de hoy vamos a ver en detalle cómo hacerlo con PSC, con el Private Service Connect, pero también es bueno que comentemos en qué consiste la forma de desplegarlo sin PSC. Pues bien, cuando desplegamos sin PSC, básicamente estaremos desplegando la misma infraestructura. Lo que ocurre es que añadimos un balanceador de carga que tendrá visibilidad privada y otro que tendrá visibilidad pública. Y bien diréis, bueno, pues si tiene visibilidad pública, entonces no es una instalación privada. Bueno, pues realmente sí lo es, porque lo que hacemos es, en ese balanceador que tiene visibilidad pública, restringimos el acceso para que solo desde unas IPs autorizadas de Red Hat se pueda tener acceso. Así pues, el clúster está en una arquitectura, en una infraestructura privada, pero estamos poniendo un balanceador sobre una red pública, aunque el acceso está restringido, como decía, solo para IPs autorizadas de Red Hat. En el caso de PSC, como veremos después, está todo en una arquitectura, en una infraestructura privada,
y no hay ningún acceso desde ninguna red pública. Está todo en redes privadas. Antes de comenzar con la explicación de la arquitectura, vamos a ir paso a paso sobre unos diagramas que he preparado. Vamos a comentar algo que es importante. Al ser un despliegue privado, no tendremos acceso, obviamente, desde Internet. Así que, para poder acceder a nuestro clúster, tenemos que habilitar los mecanismos necesarios para poder conectarnos a nuestro clúster de OSD. En este caso, lo que vamos a hacer es crear un nuevo VPC, es decir, tendremos el VPC donde vamos a desplegar nuestro clúster de OSD, y luego también tendremos dentro de Google Cloud, en este caso en el mismo proyecto, tendremos otro VPC donde vamos a desplegar una máquina, una instancia, un Bastion, le vamos a llamar, un Bastion host. El típico Bastion host que utilizamos para realizar todas las operaciones de forma centralizada. En este caso es simplemente para conectar a nuestro clúster de OSD y ver que somos capaces de hacerlo correctamente. Es simplemente un ejemplo. Cuando tengamos ese Bastion host y ese VPC, tenemos que habilitar la conexión entre los dos VPCs, si no, no va a ser posible acceder al clúster. Hay dos formas de hacerlo, a través del VPC Peering o a través del Network Connectivity Center. Con el VPC Peering veremos que vamos a establecer una comunicación directa entre el VPC del Bastion y el VPC del OSD y veremos que hay una posibilidad de conectar y de establecer esa comunicación, establecer ese enrutado entre esos dos VPCs. Así que seremos capaces de acceder desde nuestro Bastion directamente a las IPs del clúster de OSD. Y la otra opción es hacerlo a través del Network Connectivity Center. Esto es un servicio que funciona de forma hub and spoke, donde tendremos un hub centralizado, que es el que va a hacer el core, y luego tendremos los diferentes spokes. En este caso los spokes van a ser cada uno de los VPCs. Tendremos un spoke para el VPC del Bastion y tendremos un spoke para el VPC del OSD. Estos dos spokes se van a conectar al hub y a través de ese mecanismo, de este servicio, podemos conseguir ese enrutado. Cuando conectamos esos spokes al hub, veréis que estamos explícitamente exportando esos direccionamientos privados para así poder conformar la tabla de enrutado entre un lugar y el otro lugar. De esa forma establecemos la conexión. Este caso es un ejemplo básico y sencillo porque solo tenemos dos VPCs y que encima están en el mismo proyecto. Pero con el Network Connectivity Center, con este servicio, también podemos conectar desde otros puntos de Google Cloud o incluso desde nuestra red empresarial a través de una VPN. En este primer diagrama vamos a ver el diseño, la arquitectura de OSD en formato privado, utilizando PSC, Private Service Connect, y donde vamos a hacer VPC Peering para conectar nuestro VPC de OSD con el VPC donde vamos a desplegar nuestro Bastion host. Estos dos VPCs, tanto el de OSD como el del Bastion host, están desplegados en Europe Southwest 1. Este ejemplo es un ejemplo de alta disponibilidad. Eso significa que vais a ver tres regiones: la región Europe Southwest 1A, 1B y 1C. Hablando de cosas más concretas, en el VPC del OSD hay tres subredes. De momento vamos a hablar de las dos primeras. La subred de los workers, donde se van a desplegar obviamente los workers de OpenShift, y la subred del control plane, donde se van a desplegar los masters de OSD. Habilitaremos para estas redes el Cloud NAT correspondiente y el Cloud Router para sacar el tráfico, para sacar el egress hacia Internet. Al tratarse de OSD privado con PSC, veréis que se despliegan dos balanceadores con visibilidad privada. Un balanceador para la API, para acceder a los recursos de la API, y un balanceador para el ingress. El despliegue es de OSD con PSC, con Private Service Connect. Por ello, uno de los requisitos es desplegar la infraestructura de forma manual. Eso conlleva que tendremos que crear el VPC, tendremos que crear las subredes correspondientes para desplegar las máquinas y los servicios. La tercera red de la que no habíamos hablado todavía es la que veis ahí abajo, PSC, Private Service Connect. Esta subred la creamos para que el servicio PSC pueda ser habilitado y el equipo de SREs pueda acceder a los servicios de nuestro clúster. Como ya mencionamos en la introducción del vídeo, cuando creamos la red para PSC es necesario indicar el propósito para esta red. Es decir, tenemos que indicar que el propósito es Private Service Connect. Veremos cómo hacerlo durante la guía paso a paso que veremos en unos minutos. Durante el despliegue de OSD con PSC
se crearán de forma automática unos PSC attachments en cada una de las zonas de disponibilidad de nuestro clúster, dentro de la subred de PSC. De esa forma, como comentábamos anteriormente, los consumidores, que es el equipo de Red Hat SRS, serán capaces de conectarse vía endpoint hacia esos PSC attachments. En este primer caso de uso, crearemos otro VPC, el del Bastion VPC, con una subred donde vamos a desplegar un Bastion host. Es una instancia, una máquina virtual. Y haremos un VPC peering entre el VPC del Bastion host y el VPC de OSD. De esa forma seremos capaces de alcanzar el clúster de OSD desde dentro de Google Cloud. En este nuevo diagrama hablamos del mismo caso de uso, pero no vamos a utilizar en este caso VPC peering. Tenemos los mismos VPCs, el VPC de OSD, el VPC del Bastion, con la subred para el Bastion, donde desplegamos el Bastion, es una instancia, una máquina virtual como hemos dicho antes, y vamos a utilizar Network Connectivity Center. Con Network Connectivity Center para Google Cloud, lo que vamos a hacer antes de nada es crear un hub. Una vez tengamos creado ese hub, crearemos tantos spokes como sean necesarios. En nuestro caso solo vamos a crear dos, uno para el VPC del Bastion y otro para el VPC de OSD. Una vez tengamos esos spokes creados y conectados contra el hub, seremos capaces de habilitar esa conectividad entre ambos VPCs. En el anterior vídeo, como ya recordaréis, vimos cómo desplegar OSD en formato público desde la interfaz web. Hoy vamos a iniciar este mismo proceso para que veáis las dos formas existentes, tanto desde la interfaz web como desde el CLI, desde la línea de comandos, que lo veremos más tarde. Empezamos, como recordaréis, los diferentes tipos de suscripción y de infraestructura. En nuestro caso seleccionamos suscripción anual y la infraestructura de nuestra cuenta de Google Cloud. También hablamos de las diferencias entre Service Accounts y el WIF. Vamos a elegir WIF. Y como vimos también en el anterior vídeo, ya tenemos creada nuestra configuración de WIF config. Así pues, seleccionamos nuestra configuración, la que hemos creado para nuestro clúster, y damos al botón de Next. Vamos con el nombre del clúster, seleccionamos la versión de OpenShift que queremos desplegar para nuestro OSD, la región que vamos a usar, la disponibilidad del clúster, si queremos que sea disponibilidad en una single zone o alta disponibilidad en múltiples zonas dentro de nuestra región. El tipo de máquina que queremos elegir para nuestro pool de workers, el número de nodos de cómputo que vamos a elegir para ese pool. Y ahora hablamos de público y privado. Como podéis ver en esa caja amarilla donde está el warning, dice que los clústeres privados que usan WIF tienen que ser desplegados en un VPC existente. Es decir, que tenemos que seleccionar, nos fuerza a seleccionar la opción de instalarlo en un VPC existente. Ahora veremos cómo hacerlo. En esta siguiente pantalla vamos a ver las diferentes opciones que tenemos que seleccionar para continuar con la instalación, como el nombre del VPC, el nombre de la subred del control plane, el nombre de la subred para los nodos de cómputo y el nombre de la subred que tenemos que crear para el Private Service Connect. Bueno, pues nos ponemos ya manos a la obra. Empezamos exportando unas variables de entorno, como la región donde vamos a desplegar los diferentes elementos, el nombre del VPC, el nombre de las subredes que vamos a utilizar en nuestra infraestructura. Del mismo modo también damos nombre a los diferentes NAT gateways que vamos a crear y al router de Google Cloud que vamos a desplegar. El primer paso es crear la red virtual privada, el VPC. Vamos a utilizar el comando que veis en pantalla. Y una vez creada la red virtual privada, vamos a empezar a crear las diferentes subredes que vamos a utilizar en nuestra infraestructura. Con el comando que veis en pantalla, vamos a empezar creando, por ejemplo, primero la red de los masters. Especificamos el VPC sobre el que queremos crear esa subred, el direccionamiento, en este caso 10.0.0.0/20, y la región. Utilizamos mismo comando
con diferentes parámetros para crear esta vez la subred donde vamos a desplegar los workers con su direccionamiento privado y obviamente en la misma región. También indicamos el mismo VPC que hemos creado anteriormente. Y por último, para acabar con las subredes, creamos la subred para el Private Service Connect. Indicamos el VPC, indicamos el nombre del Private Service Connect, indicamos el direccionamiento privado, la región y, como adelantábamos anteriormente, el propósito. El propósito es Private Service Connect. De esa forma, Google Cloud y el instalador sabrá que esta subred se va a dedicar para el Private Service Connect. Ahora crearemos un Cloud Router y crearemos los diferentes NAT Gateways para sacar el tráfico, el egress, desde las subredes que hemos creado, los masters y los workers, hacia Internet. Si vamos a la interfaz web, al menú de VPC, donde tenemos nuestra red virtual privada, podemos navegar por la sección de subredes y vamos a ver la definición de las 3 subredes que acabamos de crear en este momento. Si nos dirigimos a la sección de conectividad, a donde están los Cloud Routers, veremos nuestro Cloud Router creado y también vamos a ver el enlace hacia los Cloud NAT Gateways que hemos creado para, como decíamos antes, sacar el tráfico, el egress, hacia Internet. Si volvemos a la interfaz web, a la consola híbrida de Red Hat, ahora ya podemos ver el desplegable donde podemos seleccionar nuestro VPC, las diferentes subredes, o sea que elegimos la subred para el control plane, la subred para el nodo de cómputo y la subred para el Private Service Connect. Damos a siguiente, veremos un menú donde podemos elegir los valores para los diferentes rangos de las diferentes redes de OpenShift. Lo vamos a dejar en los valores por defecto. Respecto a la estrategia de updates del clúster, podemos elegir si queremos hacerlo de forma individual o queremos que se haga de forma recurrente, indicando un día y una hora determinada para que se efectúen estos updates de la plataforma de forma automática. Después de revisar que toda la información que hemos introducido en los pasos anteriores es correcta, podemos pulsar el botón de Crear Cluster. Del mismo modo, como ya vimos en el vídeo anterior, al pulsar el botón de Crear Cluster, la instalación, el despliegue de OSD, se ejecutará en background de forma autónoma, automática, y nosotros lo único que podemos hacer es ver los logs que aparecen en la consola híbrida de Red Hat. Pasados unos minutos, como indica ahí, de unos 30-60 minutos, el clúster se habrá creado y estará funcional y operativo para empezar a usarlo. Otra forma de desplegar el clúster, es decir, no solo se puede hacer desde la interfaz web, también se puede hacer desde el CLI, es usando el binario OCM. Con este comando que veis en pantalla, OCM create cluster, y indicando una serie de parámetros podemos desplegar fácilmente un clúster de OSD en unos pocos minutos. Si observáis el comando que hemos puesto en pantalla, los parámetros que usamos no dejan de ser los mismos que hemos usado en la interfaz web. Esta vez los indicamos a través de la línea de comandos, como por ejemplo el prefijo del dominio que queremos usar, el proveedor, en este caso vamos a usar GCP, Google Cloud. Si queremos que sea privado o público, en este caso indicamos privado igual a true, el nombre del VPC que tenemos que crear, el nombre de la red para los masters, el nombre de la red para los nodos de cómputo, el nombre de la red para el Private Service Connect, CCS igual a true, Customer Cloud Subscription, es decir, si quiero usar mi propia suscripción en la cuenta de Google Cloud, WIF config, donde vamos a indicar nuestra configuración de WIF que hemos creado previamente, la región donde vamos a desplegar nuestro OSD, el tipo de suscripción, en este caso es estándar, la versión que queremos desplegar de OpenShift, multi-AZ igual a true, porque en nuestro caso queremos desplegarlo en alta disponibilidad en múltiples zonas dentro de la región, el escalado, si queremos habilitarlo o deshabilitarlo, y por último el nombre del clúster de OSD que le vamos a dar. El comando se ejecuta y a continuación aparece un resumen de lo que hemos ejecutado.
Simplemente tenemos que esperar del mismo modo 30-60 minutos hasta que el clúster está desplegado. Podemos ir a la consola híbrida, ver los logs, pero en definitiva hay que esperar ese tiempo para que el clúster levante y esté operativo y funcional. Pasados unos minutos, el clúster ya está creado, así que como ya vimos también en el vídeo anterior, el primer paso sería crear una Identity Provider. Aquí comprobamos que realmente el clúster es privado. Si intentamos acceder desde fuera, no podemos acceder. Así que vamos al primer paso, que es crear una Identity Provider. Esto es una demostración, es un ejemplo, así que vamos a hacer algo sencillo como crear un HTPassword, donde creamos un usuario con su contraseña y aplicamos los cambios en el clúster. En este caso de uso, una vez creado el usuario, una vez creado el HTPassword, queremos darle el rol de Cluster Admin. Así que vamos a la sección donde pone Cluster Roles y Accesos y seleccionamos el rol de Cluster Admin para este usuario que acabamos de crear. Como habéis visto, el clúster está operativo. Lo hemos desplegado y es funcional, pero no podemos acceder desde Internet. Y eso es porque hemos desplegado un clúster en formato privado. Para tener acceso al clúster, tenemos que hacerlo desde la red de Google Cloud. Así que vamos a crear un nuevo VPC donde vamos a desplegar una instancia, un Bastion Host. El primer paso es definir las variables de entorno que vamos a necesitar para definir los diferentes elementos de red. Empezamos creando este nuevo VPC para el Bastion Host, indicándole el nombre que le damos al Bastion VPC, como hemos definido en las variables de entorno que hemos mostrado anteriormente. Es una máquina en la que vamos a acceder a través del puerto SSH, a través del puerto 22, así que vamos a crear una regla muy sencilla en el firewall permitiendo el acceso al puerto 22 a esta red. Creamos la subred que va a alojarse dentro de este VPC, es una subred, para simplemente en este caso desplegar una instancia. Le indicamos un rango, un direccionamiento privado que nosotros queramos. En nuestro caso hemos indicado 10.110/24. Y ahora sí, vamos a desplegar una instancia virtual. Vamos a crear una instancia donde le indicamos un nombre, donde le indicamos una imagen que queremos usar. En nuestro caso vamos a usar un RHEL 9. Podéis usar la instancia que vosotros creáis conveniente, el tipo de máquina, la zona, la red, el VPC que hemos creado y la subred donde queremos alojar esta máquina virtual, esta instancia. Una vez lanzada la instancia, cuando se haya completado la creación de la máquina virtual, vamos a ver un resumen con la información básica como el nombre, la zona, el tipo de máquina, la IP interna y la IP externa. Vamos a coger la IP externa para poder conectarnos a esta máquina. Una forma muy sencilla de poder acceder por SSH a tu nueva instancia es hacerlo a través del CLI de Google Cloud. Una vez dentro, podemos probar cosas básicas como hacerle, por ejemplo, ping a la API de nuestro clúster. Como veréis, va a dar un error de nombre no conocido y es normal porque no conoce ese DNS. Está en un VPC diferente y no tiene permisos sobre la zona privada que se ha creado para servir el DNS del clúster. Otra comprobación rutinaria y básica que podemos hacer es intentar hacer ping a una de las IPs de una de las máquinas del clúster. Y como veréis, tampoco es posible. Hasta aquí todo es normal. Como hemos dicho antes, no podemos resolver los nombres porque no tiene permiso sobre esa zona. Y por otro lado, al intentar acceder a una de las IPs del clúster, tampoco podemos llegar. Y eso es porque no hay posibilidad, no hay manera, no hay una comunicación establecida entre este VPC para el Bastion y el VPC del clúster del OSD. Así pues, el siguiente paso es trabajar en establecer esa conectividad. El primer método que vamos a ver es a través del VPC peering. Creamos un VPC peering en los dos sentidos, tanto desde el VPC del Bastion hacia el de OSD como en el sentido contrario. Vamos a crear en el primero de los sentidos, por ejemplo, como podéis ver aquí, decimos que el network es el VPC del OSD y el peer network es el Bastion VPC. Si listamos el VPC peering que acabamos de crear, vamos a poder comprobar
que ese VPC peering todavía no está preparado, no está listo, y es porque necesitamos crear el otro sentido de la comunicación. Así que vamos a ello. Creamos esta vez un VPC peering en el sentido contrario, donde decimos que el network esta vez es el Bastion VPC y la peer network es el VPC donde tenemos alojado nuestro OSD. Si listamos los VPC peerings que hemos creado, ahora sí vamos a ver que están conectados, y es porque hemos creado ambos sentidos de la comunicación. Para poder acceder a la API de Kubernetes, a la API de OpenShift, desde el Bastion VPC, todavía necesitamos hacer un paso extra, y es que existen reglas de firewall para los servicios, definidas al desplegar el clúster de OSD. Como podemos ver aquí, hay una regla para el OSD API. Esta regla, definida por defecto, solo permite el tráfico a la API desde el direccionamiento privado del VPC que creamos para el OSD. Así que tenemos que editar, tenemos que hacer un update de la regla que hay definida, permitiendo el tráfico TCP al puerto 6443 y donde vamos a añadir no solo obviamente el rango de IP que ya estaba definido, que es 10.0.0.0/16, sino que además vamos a añadir nuestro direccionamiento privado correspondiente al VPC del Bastion Host. Una vez actualizada la regla de la API, si volvemos al Bastion Host, vemos que el ping no funciona, pero eso es normal porque hay una protección contra el protocolo ICMP. Pero esta vez, si hacemos un curl sobre el puerto 6443 de la API, vamos a ver que efectivamente ya contesta, da un forbidden, porque no le estamos indicando un usuario y una contraseña, pero esto es absolutamente normal. Hemos comprobado que hay acceso al puerto 6443 desde el Bastion Host. Vamos a usar el binario OC para hacer OC login, indicando la URL de la API, puerto 6443, el usuario y la contraseña que hemos creado cuando desplegamos el clúster. Y efectivamente, somos capaces de acceder desde el Bastion Host y interactuar, realizar cualquier operativa contra nuestro clúster desde el Bastion Host que hemos creado en el VPC para el Bastion. Network Connectivity Center funciona con una arquitectura Hub and Spoke, así que vamos a crear un hub, un nodo centralizado de Network Connectivity Center, y crearemos luego unos spokes que estarán relacionados, estarán linkados directamente con cada uno de los VPCs. En nuestro caso, dos VPCs, un VPC para el OSD y el otro VPC que hemos creado para el Bastion Host. Creamos en primer lugar el hub con el comando que veis en pantalla, donde seleccionamos diferentes parámetros, Policy Mode Preset por defecto y luego la topología que podemos elegir entre Mesh o Estrella. Si elegimos Mesh, todos los nodos se podrán comunicar con el resto de nodos. Si elegimos Estrella, solo los spokes podrán conectarse con el nodo central. Una vez hemos creado el hub, ya estamos en disposición de crear los spokes. En este caso vamos a empezar creando, por ejemplo, el primer spoke va a ser el del Bastion Host, podría ser el otro, el del OSD. Ejecutamos el comando que vemos en pantalla, indicamos el hub name para que se conecte este spoke contra ese hub, ponemos una descripción, indicamos la red, el VPC al que pertenece este spoke, en este caso es el Bastion VPC, la red del Bastion que hemos creado, y como veis hay un parámetro que dice include export ranges, y esto es para exportar, para publicar las redes internas pertenecientes a esta red, al Bastion VPC, que queremos que sean alcanzables desde otros VPCs. Es sobre todo para un tema de enrutado. Vamos ahora con el segundo spoke. Hemos creado el primer spoke que era el del Bastion Host. Ahora vamos a crear el spoke para el OSD. Los mismos parámetros, indicamos el hub name, ponemos una descripción para que sea fácilmente reconocible, indicamos el VPC network, en este caso es el VPC del OSD, y el mismo parámetro, include export ranges, le decimos que exporte todos los rangos privados, pero podríamos seleccionar los que nosotros quisiésemos. En este caso, esto es un entorno de demo, es un entorno de prueba, vamos a hacerlo fácil, así que indicamos todos los rangos privados de IPv4 para que sean alcanzables desde los otros elementos de la red, desde el otro spoke.
Si accedemos a la interfaz web de Google Cloud, veremos que hay un hub creado, el hub que nosotros hemos creado hace unos minutos, con sus parámetros, los que hemos indicado cuando creamos el hub. Y en la pestaña de Spokes veremos los dos spokes que hemos creado y que hemos asociado a este nodo central, a este hub. Como veis, estos spokes están activos, están conectados con el hub, y si accedemos a uno de ellos veremos que está la información relativa a la red, al VPC asociado, en este caso es el VPC de OSD, incluyendo 3 subredes dentro de ese VPC. Una vez hemos comprobado que el hub está levantado, que los spokes están levantados y que están activos desde la consola web, como lo hemos podido ver, podemos ir al Bastion, acceder al Bastion a través de SSH y hacer comprobaciones básicas para efectivamente verificar que desde el Bastion, que está en el VPC del Bastion, podemos acceder a el OSD que está en otro VPC. Y efectivamente podemos hacer OC login y autenticar de forma correcta con nuestro clúster de OSD. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en futuras ediciones. Chao.